Esperanza Colombia Radio. Gracias a todos los que nos están acompañando con esta programación especial y bueno, a todos los que han interactuado con el tema de hoy. Recordamos que hoy estamos hablando de nuestra adolescencia, nuestra querida adolescencia que para muchos ya nos han dicho pues no ha sido tan querida, fue un poco caótica. Recuerdan con misericordia ustedes a sus padres y dicen: Anita, la verdad yo fui un reto y ahora estoy aprendiendo con mis hijos, así que nada que hacer, seguir nosotros allí conectándonos con este tema tan importante. Pero en este momento no me encuentro sola, tenemos por aquí a nuestro colega y a nuestro productor Juan José Sánchez que regresa. Juanjo, estabas bien escapado de esta sección. No estaba perdido, no estaba... Cuéntanos, Juanjo. Estaba de gira. Sí. No, un saludo para todos nuestros queridos oyentes, 10 y 3 de la mañana. Sí. Ya es 26 de noviembre, la última vez que estuve aquí fue casi hace un mes. Sí, señor. Un saludo para todos, estuve... ¿cómo explicarlo? Por muchas ocupaciones en muchos lugares, sí, no solo de Colombia, sino también de Latinoamérica. Pero ya estamos aquí nuevamente para la temporada de vacaciones, para acompañar a Anita, para que Anita ya no se sienta más sola. Excelente. Aquí Juan. Estamos para apoyarte. Muy bien, Juan. Y buenísimo el tema de hoy, la adolescencia. La adolescencia, la nuestra no fue hace mucho, debemos decir, y yo digo, qué reto tan difícil, ¿no? Gracias, Porque... Anita, por lo de que... Sí. Gracias al cielo, somos personas jóvenes, hay que decirlo, Juanjo, imagínate, pero qué bonito recordar con nuestra querida Olguita la adolescencia, porque cuando tú la vives, pues para ti... Bueno, probablemente sí es como una mezcla de muchas cosas que desconoces y por eso eres así. Pero no lo sufres tanto, yo digo tanto como un papá. Por ahí teníamos a una de nuestras oyentes, no sé bien si era Beatriz, no sé bien si era nuestra querida oyente Amparo, pero ella decía: yo fui terrible, Anita, y ahora a veces digo con mi hijo que está de 15 años, no puedo más. Y yo, bueno, por Dios, qué angustia. Y Olguita hoy nos va a ilustrar sobre este tema. Le damos la bienvenida a nuestra experta, Juanjo. Ajá. Olguita, que nos va a asesorar y nos va a enseñar a nosotros y a muchos tal vez que existen errores también que podemos cometer en la adolescencia, tal vez ayudando a un adolescente, pero también qué cositas a analizar de nuestra adolescencia que ya pasó. Olguita, feliz martes y bienvenida nuevamente a los micrófonos de Esperanza Colombia Radio. Hola, Anita, Juanjo, muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Claro que sí, te escuchamos fuerte y claro. Qué bueno estar con ustedes y con cada uno de nuestros oyentes de nuestra querida emisora Esperanza Colombia Radio. Desde la Sabana de Bogotá les mandamos un saludo muy, muy especial y bueno, gracias por esto. Hoy titulamos Querida Adolescencia. Alguien me dijo, pero ¿cómo le vas a poner querida? Temida adolescencia. Sí, muchos no nos queremos acordar de muchos lapsos de la adolescencia, sí. La queremos borrar, queremos editar. Pasar de la niñez a la adultez. Errores que uno dice, ¿cómo fui capaz de hacer semejante cosa? Sí. Ojalá borren todas las cámaras, borren todos los registros, borren todas las fotos, etcétera. Pero bueno, pues es una etapa de nuestra vida, es una etapa interesante, que supuestamente debiera estar en un marco más o menos de 6 años de nuestra vida, pero que en los últimos años estamos viendo que está extendiendo y hoy tenemos problemas de adolescentes de 50 años todavía, así que vamos a hablar un poquito con respecto a eso. Es una etapa que tiene unos procesos de desarrollo específicos, se va llevando. Qué tanto y qué tan buen equilibrio. Y como yo no los podía estar escuchando hace un ratito, sí. No supe cómo fue esa adolescencia rebelde de Anita y de Juanjo. Bueno, de la mía no hablamos mucho, gracias al Señor. La de Anita, sí, Anita nos contaba a todos los oyentes que fue un poco más introvertida, Anita. Yo no me esperaba eso de una comunicadora social ahora frente a estos micrófonos hablando con todo el mundo. A mí me cambió fue la universidad, pero en mi adolescencia, yo estaba por allí comparando con las historias de nuestros oyentes, no fui rebelde, pero fui de no me saquen de mi cuarto, por favor. Quiero estar todo el tiempo viendo videos de YouTube, quiero simplemente dormir, yo desayunaba, almorzaba, cenaba en mi cuarto, a menos de que mis papás me obligaran a salir como para socializar. Creo que su mayor preocupación era como esta niña tiene una adolescencia sedentaria y no quiere nada. Así fue mi adolescencia, no me gustaba como el contacto con las personas y es como que en serio te repele y te da una pereza
convivir con los seres humanos. Entonces yo recuerdo eso, de verdad, mi cuarto era mi lugar seguro, era mi lugar de calma, de paz. Llegaba Olguita yo del colegio, me encerraba, hacía las tareas perfectas, encerrada, todo encerrado. Cenabas y todo y a la habitación. Exactamente, entonces ese era mi lugar seguro, pero también tuve la contraparte, y ya cuando yo estaba medio saliendo, o por lo menos más avanzadita en la adolescencia, tuve la adolescencia de mi hermana, que nos llevamos 3 años, mi hermana menor, y mi hermana menor sí fue una hermana contestona, retadora, preguntona. Mi mamá decía algo y decía, no estoy de acuerdo, y como yo también tengo voz y voto, no voy a ceder, entonces yo decía, yo no era terrible. Así, pobre mi mamá. Pero son esas cosas que pasan, Olguita, hay diferentes adolescencias. Queríamos escuchar a Juan José para saber si también fue así. No, yo pensé que ya íbamos a quedarnos con la historia. Juanjo, de Anita, exponte, queremos conocerte. Lino femenino, a ver cómo es que son esos adolescentes caballeros. Bueno, en mi caso, mi adolescencia, bueno, yo creo que nos vas a hablar un poquito de dónde arranca, pero la época en donde yo considero que fui adolescente fue una época de varios cambios. Yo vivía en una zona muy rural, en una vereda, en un corregimiento allá de Santander, y por alguna situación familiar, puntualmente por la muerte de mi abuelo, mi mamá estaba a cargo de mi abuelo, mi abuelo muere y entonces tengo que irme a vivir ahora a la gran ciudad para mí que era Bucaramanga, y pues eso está lleno de cambios porque una vida rural a una vida de ciudad coarta muchas cosas. Yo renegaba mucho porque yo antes podía salir y comer lo que yo quisiera de cualquier árbol, podía, si estaba lloviendo, entonces irme a jugar, había una gran pradera, entonces podía uno jugar con muchas cosas. En la ciudad es no haga ruido, ya es muy tarde, cuidado en la calle que le puede pasar algo, todo el mundo te está diciendo no hagas, no vayas, no. En cambio en la finca era mucho más, todo más libre. Entonces eso me generó de alguna manera ser muy introvertido, digamos por ahí como hasta los 13 años. Pero después hice amigos en el colegio y eso me cambió bastante. Tuve una época, no voy a decir rebelde, pero sí un poquito más liberada, más liberada. Entonces, y digamos, en mi caso, me iba muy bien en el colegio. Okay. Entonces mis padres estaban muy pendientes de que yo rindiera en el colegio. Entonces eso me daba ciertas libertades. Juan José, ¿en casa quedó suficientemente claro que era importante que rindieras en el colegio? Digamos, ellos me daban ese enfoque. Es decir, no sé si todavía pasa, pero en los colegios, cuando yo estudiaba, se daban lo que se llamaba la izada de bandera. Sí. Que era que usted terminaba el periodo académico, ¿sí?, de los 4 periodos, entonces le daban una banderita y lo pasaba usted al frente. Normalmente... Bueno, como bien el trabajo ahí en ese sentido, porque si en medio de tu adolescencia, como que tenías muy claro que esa era parte de tus deberes, te librabas de muchas situaciones, me imagino que complejas. Sí, pero el caso era que, digamos, yo, pues por el hecho de ser un buen estudiante, de rendir bien, ellos no tenían que estar encima mío, entonces me daban mucha libertad. Yo hacía las tareas a la hora que yo quisiera, si no las hacía, pues reponía con las evaluaciones porque me iba muy bien. Entonces, te voy a interrumpir ahí porque ya nos diste una clave muy importante en lo que representa el proceso y la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Animamos a las familias y a los papás que en la medida en que nosotros damos el resultado, podemos estar entregando libertad a nuestro adolescente. En la medida en que no se tiene, en la medida en que yo estoy demostrando que no estoy cumpliendo con lo que son mis deberes propios de esta etapa, tampoco puedo estar teniendo unos lapsos de negociación muy grandes. Hoy estamos teniendo problemas frente a esta situación por maneras y tipos de crianza en donde estamos siendo absolutamente permisivos, sobreprotectores, cubriendo bajo este tipo de marco que no le permite al adolescente estar mostrando verdaderamente sus capacidades. Y aunque a ustedes les parezca raro, muchachos y queridos oyentes, en la etapa de la adolescencia es donde más se requiere, se necesita, el ser humano pide, no lo expresa, pero necesita la presencia de sus padres. Es decir, Anita estaba segura en su habitación, pero porque sabía que allá afuera estaba mamá y papá. La estaban vigilando.
Pero Juanjo está acá rindiendo en medio de su colegio, en medio de su libertad que le están dando, porque sabe que hay unos que le están regulando. Entonces hoy queremos un poquito compartir esa querida adolescencia, esa etapa de desarrollo del ser humano, en donde sale de su infancia, donde se concentra en muchos cambios que le van a estar dando en todos los sentidos, pero que lo prepara, ha de prepararlo hacia el mundo adulto, a partir de las bases que se dieron en la infancia. Ya aquí a los 12, a los 13, a los 14 ya no nos sirve, ahora sí me voy a poner fuerte contigo, ahora sí te voy a poner la norma, ahora ya sí te voy a decir, y esto no quedó sembrado desde la infancia. Muchísimos papás, muchas familias dicen, bueno, ¿qué voy a estar haciendo? Porque ahora sí ya no está haciendo caso, porque ahorita sí ya no está respondiendo. Entonces es como ese tipo de preparación que lleva, en donde cada vez debo mostrar más y premiar más y enfatizar más la madurez que mi adolescente está teniendo. Qué chévere que tienes criterio, qué bueno que puedes argumentar, no discutir solamente, dame tu argumento. Y a partir de eso dialoguemos. Muchas ocasiones se nos da el caso en que no generamos un diálogo importante, a menos que ya nos tengan hasta aquí. Juan José, usted me tienes desesperada, ahora sí venga para acá que le voy a decir. O sea, cuando ya nos dejamos subir de nivel, es parte de lo que justamente queremos compartir en esta mañana. Y mira que en mi caso, hablando ya de mi adolescencia, sucedió justamente digamos, yo creo que no es tan común, pero en mi caso yo lo veía como que mis papás no estaban tan pendientes de mí. Y entonces eso generó conflictos porque yo tengo un hermano. Y el caso de mi hermano era totalmente contrario. Conmigo nunca había mi mamá o mi papá me decía, venga para acá, traiga los cuadernos que vamos a hacer las tareas. No, jamás. Pero mi hermano era todo el tiempo y todo el tiempo estaba pendiente. Entonces entré en una etapa por allá como en el entre noveno y 10º grado, que entonces dije, pues si no me van a parar bolas, pues voy a hacer que me paren bolas. Y entonces entré en una etapa así como de rebeldía y todas esas banderitas que estaban allá apiladas en una gaveta de todas las buenas notas que había sacado, pues eso ya parecía cosa del pasado, porque de cierta manera entré como una etapa de, venga, a mí también me interesa la atención, y creo que es la situación en la que muchos jóvenes caen. Que buscan lo presente, claro, eso confirma lo que estamos diciendo, ¿no? A veces pensamos que, bueno, yo ya te di bases en tu infancia, ahora defiéndete solo. Y es justamente cuando más lo están necesitando. En mi experiencia en el campo educativo por 33 años, siempre he visto que cuando se gradúan, cuando terminan su bachillerato, la ceremonia de grado, siempre están agradeciendo a mamá, papá, etcétera, y a muchos de sus docentes y gente que tuvieron cerca que les estuvieron diciendo, ánimo, avanza, adelante, me importas, me interesas. Sí. Por eso creo en ti, por eso te animo, por eso te fortalezco, para que tengas un proyecto de vida, para que sigas hacia adelante y eso te llene tu corazón y tu vida. Hay una pregunta que yo tengo por allí, Olguita, y es, tú nos hablas de la necesidad interna que tenemos de, hay un adulto responsable cerca, ¿no? De esa vulnerabilidad, porque creo que también no lo notamos mucho en nuestra etapa de adolescentes, pero la verdad es como una lucha, y yo siento que lo manejamos de diferentes formas porque tampoco nosotros nos entendemos. Y no sé, Olguita, si tú nos puedas aclarar si es un tema hormonal junto con cambios físicos, junto con nuevas etapas, lo que sucede en la adolescencia, pero también hay que analizar, Olguita, por ejemplo, yo en esa etapa era introvertida. Esa Ana adolescente, ¿es la Ana que en serio yo soy siempre? ¿O en la adolescencia somos distintos? Es decir, la adolescencia es lo mismo, somos la misma persona que éramos en ese entonces, solo que ahora ya nos controlamos. ¿Qué pasa en realidad en ese punto? Pues arranca desde el mismo nombre, ¿no? Adolescencia, es como esa transición que se nos fue dando desde nuestra infancia, desde esos momentos en que éramos lo más tierno, lo más bonito, ese rostro era perfecto, la pielecita, y luego llegamos a ese tipo de cambios que involucra todas las dimensiones de la persona, su dimensión física, por los cambios que está teniendo a partir de su cuerpo. Es posible que te guste cómo te estás desarrollando, cómo te estás formando,
gustando, si está siendo alto, si está siendo una niña así como con muchas curvas, etcétera, o si de pronto estás creciendo y resulta que no era lo que estabas esperando. Wow, los cambios físicos que se están dando, ¿verdad? El llegar al periodo de la iniciación en la menstruación, del vello púbico tanto en los niños como en las niñas, del estar iniciándose, del acercamiento emocional y afectivo hacia un otro que ahora ya lo estoy viendo con otros ojos y que me interesa que se acerque y que yo le agrade. Eso no era muy frecuente en la infancia. En la infancia todos éramos como iguales y no teníamos ese tipo de inconvenientes, perdonábamos emocionalmente también más fácil, superábamos ciertas situaciones también más fácil, y al llegar a la adolescencia hay una ruptura frente a eso. Además, esas figuras que creíamos que siempre iban a ser nuestros superhéroes, los estamos viendo a mamá y papá cada vez como más humanos, como más reales, y también vamos desarrollando cierto poder, por decirlo de alguna manera, en el que creemos que si ellos lo permiten, nosotros también podemos estar saliendo hacia adelante. Entonces, fíjense que tenemos cambios físicos, mentales, emocionales, cambios en todos los sentidos, aún intelectuales, hay mayores exigencias. Aparte, tengo que querer ser más que los que están cerca de mí, tengo que agradarles. Entonces, pues si los otros hacen esto, otro, pues como yo voy a ser el único anfibio de mi clase que voy a decir que no, que vamos a hacer clase y que todo lo demás. Entonces, es estar como en contravía de todo eso. Por eso esta etapa requiere de un tipo de crianza en donde mi adolescente, mi querido adolescente, sepa que aquí estoy. No para sobreprotegerte, porque a veces creo que tengo que pensar por ti, que actuar por ti, que salir a defenderte de esos malos profesores, del entorno que no te quiere, del vecino que te dijo. No, en esta etapa ya es importante que yo intente generar niveles de independencia, pero tampoco que esté tan ausente como para darte un celular y que te vayas hacia un costado y que a mí no me esté importando, porque a pesar de todo lo que necesito es que me digas que estás aquí para que dialoguemos, para que yo pueda dar mi opinión, para que pueda dar un aporte, para que sea partícipe de las dinámicas de mi familia y de mi casa. En ocasiones, chicos, fallamos muchísimo cuando ponemos como centro al adolescente y nos negamos a admitir delante de él que hay problemas financieros, que hay incomprensiones, que estamos cansados, que estamos enfermos. Y el adolescente necesita ser partícipe de esas situaciones de la familia para sentir pertenencia, para sentir que aporta, para sentir que aunque tiene problemas y situaciones difíciles, puedo ayudar a los míos porque los amo, porque me aprecian y ellos me aprecian a mí. Muy bien, bueno, creo que estamos aprendiendo mucho, sobre todo los que tienen planeado ser padres, como Anita. Sí. Y pues estamos, yo creo que todos echando para atrás el cassette y recordando cómo fue nuestra adolescencia, pero yo sí quiero saber una cosita, querida Olga, ¿a qué edad podemos decir que ya se es adolescente? Porque hay chicos que están allí entre los 9, 10 años y dicen, no, todavía es un niño, tratémoslo como un niño. O hay unos que dicen, no, pues ya a los 12 eso ya es un hombre grandote, eso ya hay que tratarlo como todo un adulto. ¿A qué hora se inicia o cuál es la edad de la adolescencia? Bueno, biológicamente estábamos tomando siempre más o menos entre los 12 hasta los 18 años. Hablamos de un periodo corto de 6 años. Lastimosamente, por ciertas prácticas, ciertos modelos culturales, hoy estamos viendo conductas de rebeldía de adolescentes, niñas que entran a sus periodos menstruales aún a los 10 años, 9 años. Nos hemos encontrado con casos con 8 años, lo que hace que se acelere muchísimo esa etapa. Y muchos papás que pierden, por decirlo de alguna manera, el control de sus niños pequeños, se aproximan a un tipo de música que no les edifica, que los sexualiza mucho más rápido, se aproximan a conductas, a situaciones en su entorno que les quitan de ese momento de la infancia que debieran estar gozando los 8 añitos, 9 añitos, 10 añitos todavía, para irse aproximando más a la adolescencia. Aún, por ejemplo, en los estilos de vestir. Entonces, qué linda mi niña como la vestía cuando tenía 5 añitos, pero no, es que ahora ella ya tiene 8, entonces ahora ella exige, ahora ella es como ella quiera vestirse, etcétera. Y desde mi opinión, preservar lo más que se pueda esa etapa de infancia,
va a ser muy importante para dar muchas herramientas a nuestro adolescente de manera que vaya llevando la siguiente etapa con esa fortaleza. También, Juanjo, respondiendo a tu pregunta, esperamos que después de los 18 años vayamos desarrollando nuestro cerebro, toda la corteza prefrontal, a partir de procesos de concentración, de decisión, de toma de decisiones, de criterio, etcétera, porque termina de madurar más o menos sobre los 24 años. Entonces se espera que en los siguientes años, después de los 18, yo esté teniendo la capacidad de ir desarrollándome de tal forma que vaya entrando a un mundo de adulto. El mundo adulto me exige independencia, el mundo adulto me exige responderle ante una sociedad frente a mis acciones y no puedo seguir manteniendo esas actitudes. Lastimosamente a veces tenemos casos de papás que por ser más amigos, más queridos con sus hijos, en vez de animar a su hijo a que salga al mundo de la madurez del adulto, el padre de familia o la mamá se quedan en el mundo de la adolescencia y ambos se vuelven un par de adolescentes que son cómplices mutuos, que de alguna manera se vuelven en un mundo un poco irreal, que le restan a las responsabilidades, y entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar cuando tengas 30 o 25? ¿Dónde vas a estar con respecto a tu vida? Y fíjense, familia, que conozco un caso muy triste recientemente, en donde pues lastimosamente no están mamá ni papá, y en algún caso no se les dieron tantas herramientas a estas hijas, de forma que ahora ya son adultas y no saben qué hacer con sus vidas. Entonces, qué importante poder decir lo que siempre recomendamos en nuestro programa. Papá y mamá, lo más importante que brindan a sus hijos son raíces y son alas, para que cuando no estén, ellos puedan saber que toman decisiones, que pueden volar, que son independientes y que eso les puede estar construyendo en sus vidas. Nosotros creemos que a veces la adolescencia en todo se ve igual, ¿no, Olguita? Entonces esperamos que, no sé, que si a mí me tocó ser introvertida, pues entonces mis hijos también sean introvertidos, y a veces como que tenemos un choque, ¿no? Este me salió rebelde, este no está juicioso, este responde, y más además cuando son muchos hijos. Yo me imagino, Juanjo, como ese asumir esa etapa también como papá. Pero hay una cosa en nuestra cultura, Juanjo, no sé si has escuchado, que cuando un niño de cualquier edad, pasa mucho en mi familia, yo tengo una familia muy grande, ya les he dicho que mi mamá es la hija número 12, entonces mi familia es una familia, Olguita. Y claro, hoy veo a mis primitos, y cuando mis tías ya de esta generación, hermanas de mi mamá, ven a mis primitos hacer, por ejemplo, responderle a la mamá, dicen, uy, puro síntoma de adolescente. Ahora, Olguita, siempre creemos que cualquier respuesta, que cualquier medio desafío de los hijos, que cualquier desobediencia, que cualquier acto que sea algo así como parecido a nuestra adolescencia, pues es adolescencia. Pero en realidad, tú que eres la que sabe aquí desde el punto, digamos como experta, ¿qué determina o cómo identificamos una conducta de un adolescente? Porque a veces caemos en el error de encasillar todo dentro de una conducta adolescente, y en realidad pues no es así. Sí, digamos que rebeldía no necesariamente tiene que estar relacionada con etapa de adolescencia, ¿no? Pero sí de pronto como el de estar repensando quién soy, qué es, por qué este medio de entorno, de poder intentar tener otro tipo de opinión, pero que de alguna otra manera eso no arranca a los 4 años. O sea, si ya estamos teniendo, si estamos permitiendo, si estamos consintiendo conductas desde edades tan tempranas en la infancia, seguro que vamos a estar teniendo una adolescencia con unas etapas bien complejas para todos en casa. Es importante enseñar a regular, te puedes controlar, este mal momento va a pasar, eres más que estos malos momentos y yo voy a estar aquí para acompañarte, no para evitártelos, no para estar pendiente de que se te pase la pataleta, no solamente para regularte y para defenderte del mundo. Estoy aquí como un compañero de vida importante que como padre o madre que soy tuya necesita orientarte hacia eso y escuchar que el momento fue difícil cuando le sale a uno ese grano tan maluco en toda la nariz, justo cuando está conociendo a una niña que le gusta, a un muchacho que le parece atractivo. Esa es la tragedia más grande y de pronto es importante no minimizar, ¿no? De pronto estar diciendo, ay, pero por esa tontería nomás, hay tanta gente muriendo de hambre y tú preocupándote por eso, sino intentando darle valor a lo que el adolescente está en ese momento expresando, desde el respeto, porque
cuando ya tenemos un adolescente de 16 años agresivo con sus padres, pues ahí no arrancó todo. Hay que irse hacia atrás y mirar dónde comenzaron este tipo de conductas, cómo analizo la personalidad de mis hijos. Como ustedes lo decían, cada uno es distinto. ¿Qué necesidades está teniendo uno? ¿Qué necesidades tiene el otro? ¿Cómo me aproximo? ¿Cómo cuento mis historias? A veces queremos mostrarnos delante de ellos como que yo a tu edad era perfecto, jamás perdí una materia, nunca un profesor me llamó la atención, todo el mundo me quiso, esa piel mía nunca tuvo acné, fui el mejor deportista, y tal vez no corresponda a la realidad. Tal vez necesites saber que al pasar por esa etapa viviste otros momentos y que en esos momentos seguramente no era viable el que te dieras espacio a expresar muchas cosas o a que te escucharan. Hoy quieres marcar la diferencia con tus hijos porque hoy quieres escucharlos. Dime qué ha sucedido contigo. ¿Qué opinas tú acerca de esto y aquello otro que te está dando? ¿Cómo te parece esta y esta otra situación? No para hacer lo que ellos quieran, pero sí para validar su concepto como importante, para aportar en la toma de decisiones que se den en la familia, para adecuar o negociar lo que pueda estarse negociando, que no son los principios, que no son los valores. Esos son innegociables. Y se los enseñas a tu hijo no cuando estaría en la adolescencia, sino desde el vientre mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente no teníamos ese rango de valores cuando estaban más pequeños y ahora los quiero apropiar? Ahora conozco y ahora tal vez cometí algunas equivocaciones, algunos errores cuando estaban más pequeños y wow, ya tiene 15 años, ¿cómo los quiero enmendar? Una de las mejores cosas es el acercamiento con sencillez, con cariño y con mucha humildad ante nuestros hijos para poder decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en muchas cosas y en verdad me siento muy mal por eso, quiero pedirte perdón por esta situación, te dejé mucho tiempo solo con las pantallas, te abandoné a comprarte muchas cosas, no te he dado tu valor como tal, pero yo quiero que hoy sepas que el legado que quiero dejarte son estos y estos y estos valores. Dentro de ese marco de valores, la dimensión espiritual cumple un papel fundamental. Te quiero dejar una esperanza en Dios. Te quiero dejar un compañero de vida para este mundo y para la eternidad. No lo aprendí antes, por eso no te lo conté antes. Lo voy a contar ahora y que te vea a partir de la experiencia. Los adolescentes necesitan sentirse orgullosos de sus papás. Y podría contar muchas historias de muchos adolescentes que a mí me lo han referido en mi vida profesional, diciendo, mira, mi papá tomaba terriblemente y algún día cualquiera se fue conmigo, me sentó y me dijo, hijo, perdóname, esto no es lo que yo he querido y te pido que me ayudes, quiero salir de esta situación. Y ahora este hijo vive orgulloso, no se lo dice a su papá, no se lo grita, no le dice te amo al hijo entero, pero en el fondo está orgulloso de que su papá sea tan valiente de querer salir del alcohol, del vicio del alcohol, por ejemplo, que eso le genera un orgullo especial y cuando esté más grande lo va a estar comunicando a los demás. Porque no te sientas mal si tu hijo no te lo dice a ti, se lo está comunicando a otros, porque aunque no te escuche, te está viendo todo el tiempo. Sí, así es. Wow. Y es una responsabilidad grande la de los padres, por eso a algunos nos da cosita, nos da inquietud porque es influir mucho en otra persona. Y sí, totalmente de acuerdo. Por lo general los padres, o bueno, mis padres utilizaban mucho eso que Olguita decía de a mí nunca me pasó, a mí nunca fue así, yo nunca le decimos en Santander, nunca le paré bolas a eso. ¿Cierto, Juanjo? Sí. Cuando uno nos lo pone, tú dices, ay, ¿cuándo llegaría a ser así? Mejor me alejo, mejor no me hables, porque nunca me voy a contagiar. Sí, y a veces creo que eso no genera empatía, porque entonces lo que tú estás buscando es como una forma de que te entiendan, estar como en un igual en esa situación, pero lo que escuchas es, lo estás haciendo todo mal. Yo lo hice mejor. Sí. Mejor sé como yo, y todas las realidades son diferentes. Lo experimenté mucho en mi hogar porque, como les digo, mi hermano es muy diferente a mí, muy diferente a mí. Yo soy un poquito más calmado, él es más extrovertido, con todo el mundo habla, con todo el mundo está contando un montón de cosas, con todo el mundo ya está como si fueran amigos de hace mucho tiempo. Las relaciones y las amistades que yo entablo son muy pocas y
tardo mucho tiempo en establecerlas, pero para él es mucho más fácil. Entonces, para mis papás fue un reto justamente entender cómo los diferentes temperamentos que tenemos ambos operan de una manera muy diferente y son formas diferentes de abordarlo. Obviamente... Perdona, ay, disculpa, Sí. yo te voy interrumpiendo, te vas dando unos tantos elementos importantes en tu Ajá. relato, y por eso te voy cortando ahí de a poquitos, Juan. Y justamente por eso es importante que yo como papá me detenga. ¿Cuál es la personalidad de mis hijos? Y no tomar todo como la misma medida. ¿Qué necesita Juanjo? ¿Qué necesita Anita? ¿Qué necesita Olga? Dónde aquí, dónde acá y dónde acá, desde esas particularidades, ¿no? Que son muy propias y que están dentro de esos tips que queremos estar compartiendo. ¿No? Ese, número uno, el poder dar la oportunidad a cada uno a partir de decir me siento orgulloso de ti y en esto te quiero aportar. Uh-huh. Y sobre todo entender justamente las necesidades de cada quien, porque como les contaba hace un instante, para mí era frustrante que o no me sentía como importante en mi entorno familiar, y para mi hermano era casi que un fastidio que todo el tiempo estuvieran encima de él, que no confiaran en nada en él. Pasaba mucho que, por ejemplo, a mí me mandaban a un lugar o a un viaje y casi que ni me llamaban, o venga, ¿y usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Cuando volvía me preguntaban, ¿y cómo le fue? Bien, pero si se iba mi hermano, estaban llamando, venga, él sí se ha portado bien, él sí ha estado tranquilo. Entonces mi hermano era, ay, pero todo el tiempo no me dejan ser. Y en cambio, para mí era importante que estuvieran pendientes de mí. Sí. Entonces, esto para decir que el trabajo de un padre, yo creo que no significa no equivocarse, sino aprender de los errores que se cometen a veces. Aprender, Juanjo, perdón, de que Dios está dispuesto para dar esa guía. La dio en la antigüedad y está dispuesto a darla ahora cuando hay más presiones, cuando hay más distractores, cuando hay muchas más cosas que les ponen más ansiosos, donde dicen que no pueden con la vida, donde dicen que les preocupa el futuro, donde están tristes por lo que ha sido el pasado. Entonces, ahora más que nunca, Dios está ahí dispuesto porque te lo dio como un regalo. Ese adolescente es algo especial porque te dio los elementos para que tú puedas estarlo ayudando a construir, para que se sienta querido. Eso uno en el ámbito escolar es interesante porque tú acabas de decirle, mira, eres un cansón. Cuando me lo llevaban, yo fui 22 años rectora, y ya cuando desesperaba al profesor, al coordinador, a todo el mundo, entonces, bueno, papá, donde Olguita, y cuando ya llegaba conmigo, te decía, mira, eres un insoportable cansón, necio, pero te queremos. Y como te queremos, esto. Entonces, como que intentar nivelar las dos cosas, ¿verdad? Por un lado, eso que estás haciendo, que corresponde y que no corresponde. Por otro lado, cómo te voy dando herramientas para que seas capaz de tener la oportunidad de mostrar tu responsabilidad, de delegar en ti, de saber, y que eso hicieron mucho, Juanjo, tus papás. Tus papás se sintieron en la libertad de delegar en ti, de darte responsabilidades que cumpliste. Y por eso de alguna manera tenían la tranquilidad de decir, bueno, este muchacho está caminando muy bien, y de pronto en otros no pasa lo mismo. Entonces ese poder tener la capacidad de delegar en nuestros hijos es muy importante. No es necesario ponerle 5 cámaras para saber qué es lo que está haciendo. Ven, estas son las responsabilidades y hay consecuencias de las acciones. Y se cumplen esas consecuencias. A veces los tenemos muy aburridos y frustrados y desesperados porque no les estamos entregando acciones. Ya están saliendo del colegio y esta temporada, aunque ustedes no lo crean, muchachos, es caótica para muchas familias. ¿Qué lo voy a poner a hacer? Ojalá la abuelita lo reciba en la finca y ojalá se lo lleven para todo el día para que baje mangos. Sí. O sea, es decir, deshacerme de. Y el hijo lo siente. El adolescente sabe que están queriendo deshacerse de él. Entonces, hacer partícipe de es una buena temporada para pintar la casa, para hacer las decoraciones, bueno, lo que quieras estar haciendo, pero donde sientas que tú no me estorbas, al contrario, me aportas y yo hago lo propio contigo. Eso también ayuda muchísimo a que haya un proceso de crianza que resulte siendo más efectivo y que le haga partícipe de, como lo estamos mencionando, de la vida familiar.
Qué interesante. Exactamente. Pues Juanjo, de lo que tú nos hablabas de tu experiencia, de ese cambio en tu adolescencia también del lugar, nuestra querida Candelaria Galvis también comenta y ella dice que, por ejemplo, su adolescencia fue más tranquila, pero dice, mi padre me hizo una adolescencia rápida y que fuese un periodo de tiempo así como flash. Dice que además a sus 13 años su papá se enteró que ella tenía un noviecito mucho mayor. Así que eso también fue un reto en plena adolescencia. Dice, es lo que recuerdo, fue una adolescencia que sufrí mucho y a los 16 años además salí de mi pueblo a buscar nuevos horizontes hasta llegar a Bogotá. Así que fíjate cuántos cambios en la adolescencia y yo siento que es una etapa en la que estamos tan vulnerables, Olguita, que todos esos cambios uno los ve como en Zoom, ¿no? Como tan grandes y tan difíciles de afrontar solos porque siento que no tenemos las herramientas para hacerlo solitos, precisamente lo que tú venías mencionando, así que Candelaria también tuvo que afrontar allí grandes retos. Y Yo nos creo que dice sería un tema Candelaria, que... Perdón. No, tranquila, Alguita. No, solamente para agregar que si hay un tema que divide familias y marca la adolescencia es justamente el de las relaciones. Y más cuando llegan a destiempo y más cuando son relaciones que para los padres no están bien vistas y no van a llevar al adolescente al punto donde deben ir. Ahora, yo creo que las relaciones no están para desarrollarse en un periodo como la adolescencia. Es justamente haciendo alusión al comentario de Candelaria, ¿no? No es a los 14 años o a los 13 que comienzas a hablarle sobre un novio, sobre un amigo especial. Yo marco mucho la diferencia entre el tema noviazgo, porque hoy se entiende noviazgo como relaciones sexuales. Sí. La cultura está vendiendo básicamente eso. Tienes un novio, tienes relaciones sexuales. Entonces, no es afectuosa, sino ya sexual. Es muy sexualizada. Entonces, qué bueno poder hablar de estos temas anticipándonos. ¿Cómo te proyecto? Especialmente en el campo de la sexualidad, donde comienza a haber un despertar, un sentir, un maripositas, un emociones, un muchas cosas. Preparas a tu adolescente antes de entrar en esa etapa para decirle qué esperas. Y quisiera que, claro, tengas muchos amigos y que dialogues con muchas personas de tu sexo opuesto y que tomes un tiempo para tomarse un juguito, para salir al parque, para hacer deporte. Eso es lo que yo espero para ti, pero el tener una pareja para ti, no te visualizo antes de, tú marcas tu tiempo, no te visualizo antes de tanto tiempo, o sea, 15 años hacia atrás, no es una etapa en donde te esté visualizando, porque desde mi concepción, desde nuestra concepción como familia, la relación de noviazgo es una preparación para que te cases. Y yo no te quiero casada a los 17. No me parece que sea a los 18, ¿no? Yo te proyecto estudiando, te proyecto viajando, te proyecto conociendo otros idiomas, te proyecto botándote desde un parapente, o sea, ¿en qué más cosas quiero que explores la vida? ¿En qué más cosas quiero que ganes? ¿En qué más cosas quiero que sucedas? Sé que puedes controlar esos impulsos, no quiero que te estés pegando a esta música que no te edifica por esto y por esto y por esto, a esta serie de televisión. Los papás es una etapa en donde más hay que documentarse. Si sales a decirle a tu hijo que la última canción de los reggaetoneros colombianos es una canción negativa, inapropiada, desafortunada, irreverente, irrespetuosa, es importante que conozcas quiénes son los reggaetoneros, cómo se llama la canción, cuál es la letra que tiene, en qué marco se dio, etcétera, etcétera. Y eso representa, uno, documentarse. No solamente decirte esto es pecado, efectivamente lo es, esto es una falta ante Dios, efectivamente lo es, pero también quiero decirte que conozco de lo que estamos hablando y me preparo y me documento para podértelo decir. Entonces, esto marca una diferencia. Fácilmente podemos decir, bueno, yo soy su mamá y le estoy diciendo que no y punto, y me diga mi adolescente, ¿y por qué? Pues porque soy su mamá y punto. Y es posible que diga, pues, ok, me lo dijo, pero no queda suficientemente conforme que cuando tomaste el tiempo para poder darle importancia, mirarlo a los ojos. Hoy estamos reemplazando te doy muchas cosas a cambio de que me dejes tranquilo, a cambio de que no me des problemas, ¿no? ¿Quieres tablet? Dame tablet, toma teléfono, por favor, dame paz y hazte hacia un lado, métete a tenis, a microfútbol, a patinaje, bótate, haz lo que sea, pero dame paz. Eso significa estoy ausente de ti.
Y como tú lo dijiste ahorita, Juan José, el papá es eso. La Biblia tiene relatos importantes de quienes fueron papás y se lo tomaron muy en serio y pedían consejo a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de los papás de Sansón, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos a guiar? ¿Qué tenemos que hacer con él? Es lo que tenemos que pedirle al Señor sabiduría. ¿Qué hacemos con esta Ana María? ¿Qué hacemos con este Juan José, Señora? ¿Qué vamos a hacer con esta Olga Marley ahora? Y él dará la pauta y la sabiduría de saber que me importas, que me interesan tus logros y que puedo ir caminando, digamos, en ese mismo sentido para ti. Y yo creo que la ruta más fácil es, como decía mi mamá, entretenerlos. Es que ser papá es entretenerlos. Yo creo que hoy en día es un reto ser padre. ¿Sabes por qué, Anita? De pronto en mi época, y eso yo no estoy muy lejos, no estamos muy allá. Estamos hablando de que yo fui adolescente alrededor de los 2008, 2012 más o menos. Y mi mamá o mis padres me decían mucho eso, lo que Olguita mencionó hace un instante. ¿Por qué no? No, porque yo lo digo. Porque así debe ser. A los adolescentes de hoy en día usted le dice no, ¿y por qué? No, explíqueme por qué. Y no se quedan con él, porque yo lo digo. ¿Y por qué no hay que ir allá? Sí. ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo ir? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo creo que si el padre no está, como dice Olguita, documentado y no tiene conocimiento al respecto, el pulso lo va a ganar el adolescente, porque al final va a decir el papá, oiga, sí, ¿por qué? Yo tampoco sé por qué. Sí. Problema. Cuando nos vamos, desde el factor de otras crianzas que fueron autoritarias y cuando estamos vendiendo nuestra autoridad. Y Dios le dio a los padres una autoridad sobre sus hijos, unida a una responsabilidad. Exactamente. Pero las dos cosas funcionan. Yo te puedo decir, Juan José, no es el momento de que te acuestes a dormir allá porque estás trabajando. ¿Pero por qué? Porque te estoy diciendo que no y luego lo hablaremos. Y efectivamente te dije que no y haces caso porque estoy diciendo que no, pero también te dije que luego lo hablaremos y, como dice para una canción, y mi palabra es la ley. Después te que cumplir. Yo te dije que después lo íbamos a hablar, lo vamos a hablar. Pero tiene que haber una firmeza en la postura de un padre. Tiene que haber una firmeza en la postura de una madre. Eso no representa maltrato ni grito, porque en la adolescencia ya el tema golpes y todo este tipo de cosas, es más, ahora en ninguna etapa podemos nosotros estar siendo muy firmes con respecto a eso. Y a un adolescente le duele una mirada, le duele una indiferencia, lo acaba una burla. Entonces son cosas que no son golpes físicos, pero que sí tienen que ver con eso, ¿verdad? Cuando tú le dices a tu hijo, estoy indignado, estoy molesto, realmente estoy sentido con esta situación, y te pones indiferente, uy, eso es un golpe bajo para un adolescente. O sea, que sepa que de alguna otra manera mi papá no me mira, no me está determinando porque yo fallé con algo, eso mueve fibras. Entonces yo creo que es importante darnos cuenta de ese rol tan valioso. Es que no es negocio, así como tú decías ahorita, ¿será que tiene razón? Pues si no estás tan seguro, no lances la pieza. Exactamente. No lo estés diciendo nunca. Eso es un tip que tengo por acá. Nunca lo amenaces. Nunca lo estés comparando, pero como su primo sí fue capaz, mire que Ana María, ella sí es capaz, a ella sí le fue bien. Y la comparación para el adolescente es lo peor. Anita tiene cara de que le pasó. Sí. Es lo que dice Olguita, y te importa tanto como adolescente, que es como tan grande en tu mundo, que yo creo que es de esas frases que tú te guardas y te acuerdas el momento, cómo ibas vestida, por qué sucedió, con quién te compararon, porque sobre todo lo que dice Olguita, ¿no? De los papás, que tú no lo quieres aceptar en ese momento porque todo en tu vida es como tu adolescencia, pero que en serio juegan un papel tan crucial. Sabes que en esa etapa, Olguita, me pasaba, mi papá nunca me golpeó, pero él me miraba cuando estaba enojado o me alzaba la voz, y para mí era, es que al día de hoy me duele y me lastima recordar, me dolía mucho más ese tipo de corrección en esa etapa, y yo decía, pero ¿qué es esto? Está acabando con mi ser. Igual, Ani, y al adolescente de ahora, yo fui adolescente hace 40 años y dolía igual, y al adolescente hoy le duele exactamente igual. Entonces eso no ha cambiado.
Por lo tanto, siempre animamos a eso. Nunca, pero nunca le digas a tu adolescente que te desespera y que no sabes qué hacer con él. Toma aire, míralo con amor, dale un beso, y si te desespera, dale un beso y dile, vamos a hablar después. ¡Pum! Te fuiste, ay señor, auxilio, me está desesperando este muchacho, no sé qué hacer con él, porque todas las veces que yo le digo a un adolescente que no sé qué hacer con él ya ganó, porque ya te desesperé, ya te llevé a punto de quiebre, ya estás queriendo sacar la correa, ya estás elevando la voz, ya estás golpeando las cosas, gané. Pues es muy importante que eso esté caracterizado por una etapa de, ok, vamos a ser pacientes, nos vamos a calmar, vamos a ver esta situación, pero si yo te dije que esta era la consecuencia de tu acción, yo no recomiendo que se negocie. La palabra de papá, la palabra de mamá deben darse cuando eso que dijo no lo dijo a partir del desespero. Es que usted nunca jamás va a salir de la casa y lo van a encerrar por 3 años y como allá en el programa dijeron que hay que cumplirlo, entonces allá tiene el hijo encerrado 3 años. No. Pues sí, sino aquellas que son pensadas en donde claramente se dijo esta opción, había para ti un helado el fin de semana, pero eso estaba supeditado a esto no se cumplió, no hay helado, punto, no hay nada que hacer. No, pero llora, patalea, haz lo que quieras, etcétera, pero el punto es ese, ¿no? Hoy tenemos papás que por fuera se pueden mostrar muy fuertes, pero que apenas el hijo comienza a mostrarse o a querer negociar o a obligarlo, le ceden y no le ayuda, porque en su vida, en la que va a continuar más adelante, muchos no le van a ceder y en su camino va a haber otros con los que no va a ceder. Entonces, ayudarle desde esa, como el aguacatico, ¿no? Ayudarle desde ese blandito por fuera, pero muy firme por dentro, le va a estar ayudando mucho en el fortalecimiento de su propia vida. Olguita, se nos va tan rápido el tiempo, pero yo no quiero desaprovechar una oportunidad, porque estamos hablando de, digamos en el caso de Candelaria, de muchas personas en las que sentimos que esa etapa como que fue rápida, tal vez como por cómo nos ayudaron, por el contexto, pero tenemos una sociedad, Juanjo, en la que hay adultos que siguen siendo adolescentes, que tú dices, pero este muchacho, ¿cómo es posible? Este señor. Sí, que ya sea, incluso que sea ya gerente, que sea dueño de una empresa, que sea papá, y se comporte como adolescente, Olguita. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Por qué hay adultos que se comportan en plena etapa de la adolescencia y que en serio tú dices, oye, ni un niño chiquito? Muchas veces porque nos hemos negado a asumir las responsabilidades que el mundo adulto representa. Y eso no lo hicimos solos. Tal vez hubo otros alrededor que favorecieron ese tipo de situaciones, ¿sí? Nadie te comprende. Es que es increíble. Yo hace muchos años que terminé mis pregrados y era impensable que los papás de uno fueran a la universidad. Eso no pasaba. Hoy las universidades tienen talleres de padres para los estudiantes de los primeros semestres. Es decir, estamos trayendo conductas diciendo esta generación no puede, pobrecita, es de cristal, es vulnerable, venga, la ayudo. ¿Pero quién lo está haciendo? Los mismos adultos que están ahí en derredor. Si tú sabes que no estás tomando tu mundo con responsabilidad, si escuchas que otro te está diciendo que te hace falta ser más responsable y más maduro, asúmelo, acéptalo, porque estás perjudicándote a ti y a los que con los que te estás relacionando. Si eres mamá o papá y todavía estás dependiendo de tu mamá y de tu papá para que te ayuden en la crianza de tus hijos, para que te estén favoreciendo porque tienes deudas, porque tienes problemas con tus vecinos y los demás tienen que entrar a resolvértelos, estás en situaciones de desventaja. Entre más te ayudaron a ser independiente, más creyeron en ti y más seguros estuvieron de que ibas a salir adelante. Ayúdale a tu hijo a que pueda estar manteniendo igual. Pero si ya se te pasó el tiempo, pasaron 40 años, todavía es momento de hacer cambios importantes. Te va a doler porque tuviste que haberlos hecho hace 20 años atrás. Te va a costar y va a ser difícil, pero va a valer la pena. Por ti mismo y por quienes te rodean. Porque a la par de eso no te buscas una pareja para que sea tu terapeuta, para que te comprenda, para que sea tu enfermero o tu enfermera. Consigues una pareja con quien puedas constituir vida y con quien puedas estar creciendo y construyéndote y para que tú puedas construir a otro. Te vas a un trabajo o a una labor para que te quieran, para que dejes un legado. Si no estás dejando sino una cantidad de problemas, haz un alto en tu camino, busca apoyo y el Dios del cielo especialmente estará listo y consecuente para responder a nosotros en este factor. Y sobre todo que si somos papás y en este campo de la adolescencia podamos decir qué importante es que hacer que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros.
aunque no nos lo estén diciendo. Pero si todavía soy un problema, mis hijos tienen que estar detrás de mí para resolverme mis problemas y mis situaciones, hago un alto. La sociedad no me está ayudando en este tiempo, la cultura no me está ayudando, no me lo está favoreciendo, pero tengo que sentirme orgulloso de tener un proyecto de vida, un saber de dónde vengo y un saber para dónde voy. Y Dios me va a estar acompañando en medio de esas situaciones complejas. ¿Será, Juanjo y Olguita, que existe la posibilidad de que hayan adultos que hayan elegido permanecer con actitud de adolescente porque es lo que le funciona? O sea, ¿esa es una elección o es algo que tú dices, no le enseñaron bien a desarrollar esa etapa y entonces se quedó arrastrando la etapa por muchos otros años? Desde mi punto de vista, hay mecanismos en la cultura que están favoreciendo esto. Hemos visto casos de personas que dicen, bueno, ya no quiero ser un adulto, yo como que mejor soy un bebé de 4 años, uso pañal, me pongo un biberón, y lamentablemente estamos viendo casos en donde, sí, ok, está bien, tenías 52, pero vamos a permitir que seas un bebé de 4, les cambian documentos en ciertos países, les favorecen ese tipo de situaciones que generan inmadurez. Y hay un caso muy conocido por ahí en redes que se dio en Canadá, y este hombre era papá de 6, duró casado 20 y pico de años, y al final decidió que no, finalmente yo soy una niña de 8, y le cambiaron sus documentos, lo adoptaron 2 personas, le quitaron las responsabilidades de ser padre de 6 hijos que crecieron sin esa proyección. O sea que en este tiempo sí tenemos cosas muy locas que están desfavoreciendo la madurez. Así que si tú tienes cerca a alguien que te dice, bueno, hágale pues, ánimo con la vida, estás para grandes cosas, réstale a otras situaciones que no, y lucha, porque la vida es de retos y la ganan los mejores. A mí me encanta compararlo con los atletas africanos, con los keniatas, ¿no? Este domingo estuvimos corriendo por ahí con mi esposo, él corrió 21 kilómetros, yo corrí 15, que eso es mucho, pero y por eso conozco un poquito la vida de esos keniatas, y esta gente corre kilómetros a 2 minutos y tanto, 3 minutos, es increíble la velocidad que tienen. Y uno pensaría, chicos y queridos oyentes, que estos keniatas, estos africanos tienen un don especial, etcétera, pero cuando uno se va a ver en donde ellos hacen sus entrenamientos, es en tierra, en carreteras que no son ni pavimentadas. Viven a partir de la necesidad, pero la necesidad los lleva a la satisfacción, a lograr metas. Y una de dos, o te conviertes en un maratonista, o vas a estar viviendo de pronto solamente del cultivo de tu huerta y tu familia va a aguantar hambre. Y entonces, ¿qué hacen? Entrenan 250 kilómetros a la semana, se levantan desde las 4 o 5 de la mañana a entrenar y logran lugares de interés. Entonces, la necesidad es un buen camino para poder decir, esto lo logro, en el nombre de Dios me acompaña, voy para adelante, me voy a caer, pero me voy a levantar en el nombre del Señor y ahí estarán los míos. Y si tú eres un adolescente que me está escuchando y estás pasando por situaciones que son similares, avanza. Eso es grandeza. La única gran derrota será quedarse tirado en el piso, pero lo demás, Dios te recogerá, tendrás una familia que te amará profundamente y que tú le darás cuentas después de eso grande que hicieron por ti, y eso tendrá mérito para este mundo y para la eternidad. Así es, bueno, es tiempo de revisar nuestro WhatsApp porque hay oyentes que están justamente activos con el tema del día de hoy. Marilyn nos escribe desde Kennedy, aquí en Bogotá, y dice que su adolescencia sí fue difícil. Sus padres no le dieron pues la mayor atención desde pequeños, estaban separados y además entraron en la adolescencia al tiempo con su hermano porque pues no se distancian mucho entre ellos. Y además, pues dice que como mi historia, eran totalmente diferentes. Ella es súper ordenada y pues muy psicorrígida en el sentido de que no le gusta que le muevan las cosas del lugar. Y su hermano es súper desordenado y hacía pues las cosas a veces para generarle mal genio. En el colegio pues a ella la felicitaban y pues a su hermano lo regañaban constantemente. Por Dios. Y lo hacían firmar compromisos. Y pues sus padres no ayudaban mucho con el tema porque era difícil pues en el momento. Ella incluso pidió que la enviaran a un internado donde tuviera que vivir sola porque no quería vivir más con su hermano. Sí. Claro. Catherine Padilla nos dice, buenos días, yo tengo una pregunta, ¿cómo entender la adolescencia en cada generación? Porque no es lo mismo la generación de los padres o de nuestros padres
a la generación actual? ¿Será que la forma de criar cambia, querida Olguita? Sí, los patrones generacionales definitivamente pues han cambiado, pero insistimos que el adolescente desde su constitución biológica, necesidades, dimensiones, sigue siendo el mismo. Sigue requiriendo lo mismo y lo que más requiere, digamos, es como ese tipo de apoyo. Entonces ya no sirve la correa con la que salgo y te amenazo delante de todos, porque pues además resulta humillante y desfavorecedor. Ahora es importante lo que decimos, tomo el tiempo y te escucho, propon, argumenta a partir de lo que podemos, esto es lo permitido, te doy un rango en la ropa, no te vas a vestir como tú quieras, pero este rango te doy y a partir del rango que te brindo, en eso te mueves con las libertades que te vas ganando. E insisto con lo que decíamos al comienzo, en la adolescencia es importante dar libertades a nuestro adolescente en la medida en que él ha sido consecuente con sus responsabilidades. Y si yo estoy, y eso no ha cambiado, generación tras generación no cambia, en la medida en que mi adolescente es menos maduro, pues más tengo que estarlo controlando, vigilando, observando, menos resultados se está dando. Entonces yo creo que eso resulta siendo importante. El adolescente no necesita, no requiere que todo el tiempo sea el centro de atracción y que lo entretengan. Además el adolescente sabe quién lo quiere de verdad y quién lo está haciendo solamente porque pronto lo quieren quitar ahí como de encima. Él sabe que si tomas tiempo para él, tú le importas y eso no ha cambiado en ninguna generación. Bueno, Olguita, muchas gracias por habernos acompañado. Ya se nos ha consumido todo el tiempo de esta mañana de A Tu Ritmo. Y como siempre, gracias, muy amable por acompañarnos con esos sabios consejos. Y bueno, un comentario final como para resumir. Yo sé que es muy difícil, pero ¿qué le podemos decir a esos padres y también a esos adolescentes que están en esa etapa? A esos padres queremos decirles que lo sigan haciendo bien, que no se desalienten. Si estás buscando sabiduría de lo alto, si estás empapándote de estos temas, si te estás documentando, lo estás haciendo bien. Necesitas seguir aferrado de la mano de Dios con tu hijo, que lo quieres con vida para este mundo y para la eternidad, y Dios te seguirá dando sabiduría. Y a nuestros adolescentes, que bueno, ánimo, seguramente este mal momento va a pasar y este momento difícil va a concluir si es que estás pasando por situaciones complejas. Goza lo que puedas estar gozando, brinca, diviértete, habla con muchas personas, muestra quién eres, no necesitas aparentarle a nadie algo que no es para que te acepte, y si solamente te está aceptando porque haces todo lo que el otro te dice, pues realmente no es que le estés importando como mucho. Busca tu propio valor y Dios te seguirá acompañando donde quiera que tú estés. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, querida Olguita, gracias, Anita, por habernos acompañado también, y gracias a todos nuestros queridos oyentes. Falta un minuto para que sean las 11 de la mañana, así que estamos a tiempo para cerrar nuestro espacio. Gracias a todos por acompañarnos. Si Dios nos permite, nos escucharemos mañana a partir de las 9 de la mañana aquí en A Tu Ritmo. Un abrazo y un feliz día para todos, que el Señor les bendiga.